¡Hola, familia! Uy, hermanita, y esas botas son nuevas, ¿no? ¿Qué va? Esas son las que te regalé en tu cumpleaños, ¿no? Amona, si las acabo de comprar donde me cane. Y eso que he sido un poco... Puñetera. ¡Mamá! Demasiado tacón. Demasiado planas. Y con forro de piel no tienes, pero que sea piel natural, ¿eh? Claro. Con suela de goma, pero que sea gruesa, por supuesto. ¿Y seguro que no te las compré yo? Oye, mamá, ¿y esa blusa? Muy mona te has puesto esta noche tú, ¿no? ¡Qué flow, Amona! Bueno, la verdad es que me puse un poquito... demasiado juvenil. Demasiado ancho. Podemos hacerte los arreglos que quieras. Sí, pero este material sintético no me gusta. A veces me produce dermatitis. Victori, tengo lo que buscas. Tejido 100% natural. ¡Tope! Uy, 100% ecológica. Y mola el color de la cerveza. ¿De dónde has dicho que la has sacado? De aquí, a la vuelta de la esquina. Y eso que me puse un poco... ¿Qué te parece este? demasiado aromático. Demasiado afrutado. No te preocupes, tengo por aquí un vino ¿Tienes más algo más especial? Cerveza artesana. Pero acuérdate que mi hijo es celíaco y a mi suegra le gustan las cosas 100% naturales. ¿Qué pasada con la cerveza? Solo le falta tener wifi incorporado. ¿Y con sabor a pacharán ya tendrán? ¿Y este olor? Arrasale, Jonan. Demasiado volumen. Demasiado apelmazado, ¿no? Todavía no te he echado el aceite. ¿Qué quieres? ¿Que te eche aceite de argán, de yoyoba? Pero quiero un aceite que no sea graso y que deje buen olor. ¿Y este olor a coco? Esto sí que huele rico. ¿Pero esto? Demasiado graso. Demasiado fuerte el sabor. Chuleta de buey y de todos además. ¿Y algo más exótico no tienes? Pero muy exótico, ¿eh? Guisado de Kobe. ¿De Japón? Sí, ya, de Japón. Y seguro que tú también lo has comprado aquí abajo. ¿Dónde, Manuel? Comercio local, un mundo de experiencias. Pero igual un puntito más de sal... También para tiquismiquis. Ori, da, que no me salía la palabra.